El ataque del chimpancé que lo cambió todo. Imagina una escena tan impactante que, al revelarla, te hace cuestionar todo lo que sabías sobre los animales. No se trata de una simple pelea entre chimpancés, sino de un ataque que desafía toda comprensión. No se trata de un ataque cualquiera, sino de una acción que va mucho más allá de lo que podríamos haber anticipado de criaturas tan similares a los humanos. Un grupo de chimpancés, en un momento de pura ferocidad, hizo historia trágicamente, dejando a todos sin palabras. Lo que sucedió ese día puede describirse como una explosión de violencia que parecía imposible para estos primates. Lo imposible sucedió. La agresividad mostrada por estos chimpancés no fue un simple reflejo defensivo ni una disputa territorial. Fue una brutal demostración de cómo, en situaciones extremas, estos seres pueden sobrepasar los límites de la razón y la conciencia. El evento fue tan inusual que incluso los expertos quedaron atónitos ante la intensidad de la escena. Nunca antes se había analizado con tanta atención el comportamiento de estos animales, y ahora todos intentan comprender qué impulsó realmente a los chimpancés a actuar con tanta ferocidad. Una aterradora verdad sobre la naturaleza. Lo cierto es que la violencia entre primates no es nueva, pero lo que ocurrió en este caso fue algo impredecible. Los estudiosos de la vida silvestre han comenzado a reevaluar sus ideas sobre los chimpancés y su capacidad de empatía. Este suceso no solo es un recordatorio de la fragilidad de nuestra comprensión de la naturaleza, sino también una prueba de lo impredecible y aterrador que puede ser el mundo animal. El estudio que rompió paradigmas. Científicos y biólogos quedaron atónitos ante la brutalidad del ataque, un evento tan inusual y complejo que dio origen a un estudio que desafía todo lo que sabíamos sobre el comportamiento animal. ¿Qué motivó a los chimpancés a actuar de esa manera? ¿Existe una explicación para esta agresividad intensificada? ¿O fue el evento simplemente una manifestación de algo más profundo y oscuro en la psique de estos animales? El caso dejó más preguntas que respuestas, pero es imposible ignorar el impacto que este ataque tuvo en nuestra comprensión de la vida animal. La marca inmortal del ataque. La historia de este ataque no se olvidará fácilmente. Sin importar cuántos años pasen ni cuántos avances científicos logre, el evento siempre será recordado como el ataque de chimpancé más horrible jamás documentado. Es un hito histórico que sacó a la luz los aspectos más oscuros del comportamiento animal y nos recuerda que, por muy cercanos que parezcamos a algunas criaturas, su verdadera naturaleza puede ser más impredecible y violenta de lo que imaginamos. Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre los chimpancés y la naturaleza. El ataque de chimpancé más aterrador jamás registrado dejó una huella imborrable en el mundo científico e hizo que los expertos reevaluaran incluso el marco mismo de sus investigaciones sobre el comportamiento animal. ¿Pero qué ocurrió realmente ese día? ¿Cómo logró un grupo de chimpancés trascender los límites del comportamiento normal y llevar a cabo un ataque tan brutal e inexplicable? Este impactante suceso no fue solo una pelea territorial ni una disputa común entre primates, sino un episodio que reveló una agresividad extrema y una violencia inesperada, lo que llevó a muchos a cuestionar la verdadera naturaleza de estos animales. Durante años, los chimpancés fueron considerados criaturas empáticas, inteligentes e incluso sociales. Pero este ataque increíblemente violento demostró que la línea entre el comportamiento controlado y el instinto salvaje puede ser mucho más delgada de lo que imaginábamos. En cada uno de los 5 capítulos que están a punto de leer, desentrañaremos los detalles de este horrible ataque, analizaremos sus posibles causas y descubriremos sus implicaciones para la ciencia. La historia está llena de misterios y momentos inesperados, y les prometo que les quedarán preguntas tras descubrir todo lo sucedido. Antes de continuar, quiero pedirles que le den me gusta, compartan y comenten. ¿Qué les parece este ataque? Y, por supuesto, ¿dónde están viendo este video? Compartan su ciudad y país para que sepamos dónde llegamos a mentes curiosas como la suya. Y, si aún no están suscritos, no se pierdan ningún contenido importante sobre estos eventos que desafían la comprensión humana. Exploremos juntos los misterios del comportamiento animal, porque lo que están a punto de descubrir podría cambiar todo lo que pensaban sobre los chimpancés.
El día que cambió la historia de los chimpancés, el evento que tuvo lugar ese día parecía una simple observación, una rutina común para el equipo de científicos que estudiaba chimpancés en una reserva natural remota. La zona estaba bien aislada, lo que proporcionaba un entorno seguro para los primates y permitía a los investigadores observar su comportamiento. Pero, como ocurre con muchos episodios en la naturaleza, lo que parecía un día cualquiera pronto se convertiría en uno de los momentos más aterradores e incomprensibles de la historia de la investigación animal. El grupo de chimpancés estaba acostumbrado a la presencia humana. No había señales de violencia ni amenaza, y su comportamiento habitual era relativamente tranquilo. Los primates interactuaban entre sí, compartían comida y realizaban sus actividades cotidianas, como si estuvieran socializando estrechamente. Los científicos registraban estas interacciones, fascinados por la complejidad de los vínculos sociales entre los chimpancés. Sin embargo, a media tarde, algo cambió repentinamente. Un líder del grupo, un imponente macho, miró a los demás chimpancés y lanzó un fuerte grito. Este sonido, inicialmente considerado una simple advertencia, llegó a interpretarse como una señal de que algo inusual estaba a punto de suceder. Al principio, el ambiente parecía relativamente tranquilo, pero pronto una tensión palpable inundó el aire. Los chimpancés, que normalmente se dispersaban para actividades más tranquilas, comenzaron a formar pequeños grupos. Las interacciones, antes amistosas, se tornaron más tensas, con algunos primates mirándose fijamente y con el cuerpo rígido. Los científicos tenían claro que algo estaba a punto de ocurrir, pero nadie podía predecir la gravedad de la situación. El comportamiento observado no indicaba una confrontación inmediata, sino más bien una especie de preparación para lo que se avecinaba. Algunos chimpancés comenzaron a golpear los árboles con los puños, emitiendo sonidos estridentes. Otros, más nerviosos, mostraban signos de agitación, mirando a su alrededor como si esperaran la presencia de una amenaza externa. Sin embargo, en lugar de dispersarse, estas señales de alerta se convirtieron en acciones coordinadas. Lo que parecía un simple brote de tensión interna entre los primates rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso. A medida que el comportamiento de los chimpancés se intensificaba, se desató una reacción violenta en cadena. El líder del grupo se acercó a otro chimpancé con una agresión aparentemente calculada. Los demás miembros del grupo siguieron su ejemplo y lanzaron un ataque inesperado. El ataque inicial fue tan rápido y eficaz que dejó a los observadores sin aliento. No hubo llamadas de advertencia ni intentos de calmar la situación. En cuestión de segundos, la lucha se volvió implacable. Uno de los chimpancés fue el primero en caer, y entonces la batalla se intensificó rápidamente. Mientras los científicos observaban conmocionados, la intensidad de la violencia no disminuyó. El ataque no fue aislado ni aleatorio, sino una serie de acciones coordinadas e implacables, un esfuerzo colectivo de destrucción. Como en una especie de ritual territorial, los chimpancés parecían motivados por una necesidad de dominio, un deseo de aplastar cualquier oposición, incluso entre los miembros de su propio grupo. Estaban dispuestos a luchar hasta el final, y por mucho que los científicos intentaran intervenir o alejarse para evitar el peligro, no pudieron hacer nada para detener la carnicería que se estaba desatando. El comportamiento observado fue completamente inusual. Lo que antes parecía una vida social pacífica era, en realidad, una fachada que se desmoronaba a la menor perturbación. El ataque reveló una faceta de la agresión que los científicos nunca antes habían registrado en chimpancés. Estos animales, conocidos por sus complejas interacciones sociales y sus impresionantes capacidades cognitivas, se habían transformado en despiadadas máquinas de guerra. Lo que ocurría allí, en esa reserva aislada, cuestionaba todo lo que los biólogos creían saber sobre el comportamiento de estos animales. La violencia no parecía tener una motivación directa, como defender un territorio o proteger a un grupo. Era algo más profundo, quizás incluso primitivo. Los chimpancés luchaban por el poder, por la supremacía, y esto hacía la situación aún más alarmante.
El ataque demostró no solo la ferocidad de estos animales, sino también una capacidad de organización que parecía reflejar una comprensión de la jerarquía y el control, aspectos que, hasta entonces, se habían considerado exclusivos de la especie humana. Este primer encuentro con la violencia extrema de los chimpancés marcó un antes y un después en la investigación sobre la especie. Lo que parecía una experiencia de observación de los hábitos naturales se convirtió en un estudio de los límites del comportamiento social de estos animales. Los científicos no presenciaban un simple evento aislado, sino un cambio de paradigma, una revisión de la realidad que requería una reevaluación completa de los conceptos conocidos sobre los chimpancés y sus relaciones sociales. La violencia como parte de la naturaleza social de los chimpancés en los días posteriores al ataque. Los científicos comenzaron a analizar con mayor profundidad el comportamiento de los chimpancés que habían sobrevivido al enfrentamiento. Aunque el daño visible era evidente, lo que más intrigó a los investigadores fue que el ataque no parecía ser el resultado de una simple disputa. No encajaba con las explicaciones convencionales de la agresión animal. No se trataba de una defensa territorial ni de una reacción a una amenaza externa. En cambio, parecía ser la expresión de un comportamiento mucho más complejo y potencialmente más aterrador. El comportamiento observado sugería que los chimpancés estaban poniendo a prueba los límites, desafiando sus propias estructuras jerárquicas. En otras palabras, la agresión era una forma de reafirmar el poder dentro del grupo. Para comprender esto, es necesario comprender la naturaleza social de los chimpancés, que, al igual que otros primates, viven en grupos organizados, donde el estatus de cada miembro se negocia constantemente. En muchos casos, los líderes del grupo son los más fuertes, pero esto no significa que sean inmunes a los desafíos internos. El líder del grupo que inició el ataque era un macho dominante, conocido por su fuerza física y su capacidad para mantener el control sobre los demás. Sin embargo, su comportamiento agresivo no parecía ser simplemente una respuesta a la desobediencia o a una amenaza externa, sino más bien una forma de afirmar su autoridad. En otras palabras, el ataque era una forma de poner a prueba la lealtad de sus seguidores y asegurarse de que ningún otro chimpancé desafiara su dominio. Este tipo de agresión interna no es infrecuente entre los chimpancés. De hecho, numerosos estudios han demostrado que la violencia entre miembros del grupo puede ocurrir como una forma de mantener o disputar el poder. Lo que hace este caso aún más inquietante es la forma en que los chimpancés se organizaron para atacarse entre sí. No luchaban desordenadamente, había una estrategia clara detrás de sus movimientos. El ataque fue calculado, una acción planificada para reafirmar la jerarquía y eliminar cualquier amenaza potencial al liderazgo del macho dominante. Aunque el ataque fue violento, también reveló una faceta sorprendente del comportamiento de los chimpancés, la complejidad de sus interacciones sociales. Estos animales no son simplemente máquinas agresivas, como suele creerse. Son seres altamente sociales, con complejas relaciones de amistad, rivalidad e incluso empatía. Pero, como en cualquier sociedad, estas relaciones pueden verse alteradas por luchas de poder, especialmente cuando la dominación está en juego. Lo que hace a estos animales aún más intrigantes es su capacidad para manejar la violencia estratégicamente, como si fueran conscientes de sus propias acciones y de las consecuencias que podrían derivar. Tras el ataque, los científicos se enfrentaron a un dilema ético: ¿qué hacer con los chimpancés supervivientes? ¿Cómo tratar con los miembros del grupo que participaron en la violencia de forma tan sistemática? Los investigadores tuvieron que decidir si intervenir o dejar que la naturaleza siguiera su curso. Decidieron observar más de cerca el comportamiento posterior al ataque para intentar comprender cómo los chimpancés gestionaban las heridas emocionales y sociales causadas por la confrontación. Sorprendentemente, los chimpancés no mostraron remordimiento ni arrepentimiento. Al contrario, volvieron rápidamente a sus actividades normales, con la misma intensidad que antes. Para ellos, el ataque simplemente formaba parte del ciclo natural de disputas internas dentro de su grupo.
Esto planteó importantes preguntas sobre la naturaleza del comportamiento de los primates y cómo los chimpancés ven la violencia como una forma de establecer control social. La violencia entre ellos no fue un evento aislado, sino parte de un sistema más amplio de dinámicas de poder que los humanos a menudo no comprendemos del todo. El impacto en la comprensión del comportamiento animal, el devastador ataque y sus consecuencias marcaron un hito en el estudio de los chimpancés. Científicos de todo el mundo quedaron perplejos, pues el comportamiento observado cuestionaba las explicaciones previas sobre los chimpancés y sus interacciones sociales. Hasta ese momento, los investigadores creían que estos primates, si bien capaces de ejercer violencia, generalmente actuaban de forma más controlada, centrándose en interacciones sociales complejas, como alianzas y afiliaciones. Sin embargo, lo ocurrido ese día demostró que, en determinadas circunstancias, los chimpancés pueden ser mucho más violentos e impredecibles de lo que se creía. Lo que este ataque reveló fue la existencia de un lado oscuro en la psique de los chimpancés, un lado que se manifestaba visiblemente cuando el grupo entraba en conflicto. A lo largo de los años, los chimpancés han sido estudiados principalmente por sus habilidades de comunicación, su habilidad para usar herramientas y sus relaciones sociales. Los investigadores creían que la cooperación y la empatía eran las fuerzas dominantes en sus grupos. Sin embargo, la violencia observada en el ataque expuso la otra cara de la moneda, la competitividad brutal y la lucha por el poder. Este episodio obligó a los científicos a reevaluar las motivaciones del comportamiento de los chimpancés y otros primates. Después de todo, ¿cómo podía un animal tan similar a los humanos demostrar una capacidad tan profunda de agresión y destrucción? Esto planteó preguntas sobre los aspectos más profundos de la naturaleza animal y los instintos que existen en cada uno de nosotros, incluso en aquellos más cercanos evolutivamente. El ataque también cuestionó las creencias sobre la ética del trato a estos animales. ¿Cómo podemos intervenir en un comportamiento tan complejo y a la vez natural? Los chimpancés no actuaban irracionalmente, actuaban según un sistema de valores muy diferente al nuestro. Para ellos, la violencia era una herramienta para afirmar su poder y control, algo intrínseco a su existencia social. Sin embargo, para los humanos, esto planteó profundos dilemas morales sobre cómo tratamos a la naturaleza y hasta qué punto estamos dispuestos a interferir en el comportamiento de otras especies. A partir de este evento, los estudios sobre chimpancés comenzaron a centrarse más en el comportamiento agresivo, lo que dio origen a una nueva línea de investigación. Comprender cómo estos primates lidian con la violencia interna y cómo ésta afecta sus interacciones sociales se convirtió en una prioridad para los científicos. Este enfoque ayudó a redefinir la comprensión de la estructura social de los chimpancés y a cuestionar el verdadero significado de ser un primate. La naturaleza de estos animales, antes considerada relativamente pacífica y racional, se reveló ahora mucho más compleja y llena de facetas más oscuras. La lucha por el poder, comprender el instinto de dominación de los chimpancés tras el devastador ataque, los investigadores se centraron en un análisis más detallado del comportamiento y la dinámica de poder dentro de los grupos de chimpancés. Quedó claro que el evento no fue un incidente aislado ni una excepción. Más bien, reflejaba un patrón de comportamiento mucho más profundo, un instinto primario de dominio y control social. Este comportamiento no se limitaba a disputas entre individuos, sino que formaba parte de una compleja red de interacciones sociales que determinaba la posición jerárquica dentro del grupo. Los chimpancés, al igual que otros primates, viven en sociedades altamente estructuradas, donde las interacciones entre sus miembros se rigen por rígidas normas sociales. Cada miembro del grupo ocupa una posición dentro de esta jerarquía, y la lucha por el estatus y el poder es constante. Pero el ataque ocurrido ese día fue diferente. No se trató simplemente de una lucha por un estatus superior, sino de un evento que reveló la profunda necesidad de dominio de los primates. Los chimpancés no atacan simplemente por instinto o defensa, sino a menudo como una forma de asegurar su posición en el grupo. Al observar atentamente los movimientos de los chimpancés durante el ataque, los científicos detectaron una sutil orquestación y una especie de prueba de lealtad.
El líder del grupo no atacaba impulsivamente ni al azar, sino que calculaba cada movimiento, desafiando la autoridad de los demás miembros del grupo para poner a prueba la lealtad de sus seguidores. Este comportamiento revela una de las mayores complejidades del mundo de los primates. El concepto de poder no se limita a la fuerza bruta, sino a cómo se utilizan las interacciones sociales para consolidar el control y someter a quienes podrían representar una amenaza. El líder del grupo sabía que mantener su posición requería más que simplemente intimidar a los demás, necesitaba que los demás miembros vieran la lucha de poder como parte natural de la dinámica del grupo, algo que no debía cuestionarse. Los investigadores también han comenzado a explorar el concepto de estrategias de poder entre los chimpancés. Los chimpancés no solo son animales violentos, sino que también poseen inteligencia estratégica. La violencia entre ellos no es simplemente un reflejo de ira o desesperación, sino una forma de manipular y moldear la dinámica social. Saben que subordinar a otros miembros del grupo consolida su posición y garantiza que no habrá desafíos a su liderazgo. Esta comprensión de las luchas de poder en los grupos de chimpancés ha abierto nuevas vías para el estudio de la dinámica social de otras especies e incluso de los humanos. Por lo tanto, la agresión no debe verse simplemente como un defecto o una falla de la naturaleza, sino como una herramienta funcional dentro del sistema social de estos primates. Los chimpancés, como muchas otras especies, necesitan establecer su posición en la jerarquía, lo que a menudo se traduce en violencia. Sin embargo, esta violencia no es desorganizada. Forma parte de una estrategia a largo plazo para garantizar el mantenimiento del orden social y la rápida corrección de cualquier desviación de la norma. El evento también suscitó debate sobre cómo la naturaleza humana comparte muchos de estos instintos de poder. La lucha por el estatus dentro de un grupo refleja un rasgo evolutivo presente tanto en los chimpancés como en nosotros. Como humanos, a menudo nos vemos envueltos en luchas por el poder y el reconocimiento, ya sea en el ámbito profesional, social o familiar. Este paralelismo entre humanos y chimpancés revela cuánto compartimos aún con nuestros parientes primates en cuanto a instintos sociales, a pesar de que estos comportamientos se han manifestado de maneras muy diferentes a lo largo de la evolución. Además, los investigadores han comenzado a cuestionar el papel de la empatía y la violencia dentro de estos grupos. Si bien los chimpancés tienen la capacidad de formar vínculos sociales profundos, este comportamiento también puede verse afectado por la agresión. La lealtad dentro de un grupo no se trata solo de amistad, sino también de subordinación. Los chimpancés saben que mantener la armonía requiere asegurar el respeto a la jerarquía, y si eso implica atacar a alguien para reafirmar su autoridad, lo harán sin dudarlo. El impacto duradero en el estudio del comportamiento animal, lecciones para la humanidad del ataque a esa reserva natural no solo cambió profundamente la comprensión científica de los chimpancés, sino que también impactó significativamente el estudio del comportamiento animal en general. Lo que comenzó como una simple observación del comportamiento social de los chimpancés se convirtió en una reevaluación completa de las teorías existentes sobre la naturaleza y las motivaciones de varias especies, incluida la nuestra. Este evento planteó profundas preguntas sobre la violencia, el poder y los impulsos primarios que aún residen en nosotros. Antes de este suceso, la mayoría de los estudios sobre chimpancés se centraban en sus capacidades cognitivas y sociales. Los chimpancés eran ampliamente estudiados por su capacidad para usar herramientas, aprender nuevas habilidades y formar vínculos sociales complejos. Se les consideraba animales muy inteligentes, capaces de resolver problemas e incluso de demostrar emociones como la empatía y el altruismo. Sin embargo, el ataque ocurrido cambió radicalmente esta perspectiva. Reveló un lado oscuro de los chimpancés, uno que no podía ignorarse. Esta nueva comprensión ha planteado una pregunta crucial: ¿hasta qué punto la violencia es una parte inevitable del comportamiento de todas las especies? En muchos casos, los investigadores han comenzado a preguntarse si la violencia, aunque desconcertante, forma parte de un ciclo natural de interacciones que configura las sociedades animales.
Esta reflexión no se ha limitado a los chimpancés, sino que se ha extendido a otras especies de primates e incluso a animales menos conocidos. En última instancia, la violencia puede ser una forma de mantener el orden y la estabilidad dentro de un grupo social. Y si esta realidad es válida para los chimpancés, ¿forma también parte de la naturaleza humana? Esta pregunta se ha convertido en un punto central de debate entre los científicos. Si la violencia puede ser parte normal del comportamiento animal, ¿no se basan también, en cierto sentido, las sociedades humanas en los mismos impulsos? Esto no significa que la violencia sea aceptable o deseable, sino que forma parte de un ciclo evolutivo que, de alguna manera, moldea a todos los seres vivos. Lo que nos enseña el estudio de los chimpancés es que la coexistencia dentro de cualquier grupo, ya sea animal o humano, depende de una jerarquía y del mantenimiento de esta estructura, que, en ocasiones, puede mantenerse por la fuerza. Esta comprensión también abrió la puerta a un importante debate filosófico: ¿cómo abordamos la agresión en nuestras propias sociedades? Los chimpancés se comportan de forma violenta como mecanismo para asegurar el orden y la supremacía dentro de su grupo. En los humanos, la violencia y el control social también se utilizan con frecuencia para mantener el orden, por ejemplo, en los sistemas gubernamentales, los sistemas militares o incluso en contextos más íntimos, como el familiar. Este paralelismo ha suscitado un debate sobre hasta qué punto nuestros comportamientos sociales reflejan los instintos primitivos que compartimos con nuestros parientes más cercanos, los chimpancés. Además, el estudio de este evento llevó a muchos científicos a reevaluar las estrategias de conservación e investigación de primates. En lugar de simplemente proteger a los chimpancés y otras especies, los investigadores comenzaron a considerar cómo podrían interferir en la dinámica social de estos grupos, o incluso observar las consecuencias de tales intervenciones. Los problemas éticos en torno a la observación y manipulación del comportamiento animal se hicieron aún más evidentes, especialmente cuando los científicos cuestionaron la moralidad de intervenir en comportamientos tan esenciales para la vida de un grupo. Finalmente, el impacto duradero de este ataque no fue solo científico, sino también cultural. El evento desencadenó una serie de reflexiones sobre cómo entendemos el comportamiento animal y, en general, el comportamiento humano. Si los chimpancés pueden ser tan agresivos y calculadores, ¿son nuestras propias acciones, a menudo basadas en luchas de poder y dominio, realmente tan diferentes? Y, aún más importante, ¿tienen los chimpancés, con su lucha por el poder y la supremacía, algo que enseñarnos sobre los límites mismos de la civilización humana? El brutal e inesperado ataque ocurrido en esa remota reserva natural no solo puso en entredicho todo lo que creíamos saber sobre los chimpancés, sino que también nos confrontó con una realidad a menudo ignorada: la naturaleza salvaje e instintiva que aún reside en cada uno de nosotros. El comportamiento de los chimpancés, con su violencia orquestada e implacable, nos obliga a repensar el origen de nuestros propios impulsos y las estructuras que rigen nuestras sociedades. Este evento sirvió como recordatorio de que, por mucho que nos esforcemos por comprender la vida animal, aún estamos lejos de comprender todos los factores que influyen en el comportamiento de otras especies. La violencia, las luchas de poder y las afirmaciones de dominio no son solo rasgos humanos, también permean la naturaleza, de maneras más complejas de lo que jamás podríamos imaginar. Lo que el ataque del chimpancé nos demostró en última instancia es que, por mucho que nos alejemos de los instintos animales, siempre habrá una delgada línea entre la civilización y los impulsos primitivos que nos conectan con nuestros ancestros más cercanos. La investigación de este evento no solo amplió nuestra comprensión de la vida de los chimpancés, sino que también abrió las puertas a reflexiones más amplias sobre las fuerzas que moldean a todas las especies, incluida la nuestra. El estudio de la violencia entre estos primates no debe verse como un simple caso de brutalidad, sino como un reflejo de las complejas dinámicas sociales y las presiones internas que moldean el comportamiento de los seres vivos. Al explorar los aspectos más oscuros del comportamiento animal, nos vemos obligados a confrontar nuestras propias concepciones de lo que significa vivir en sociedad y cómo los instintos a menudo pueden prevalecer sobre la razón.
Al reflexionar sobre este ataque y sus repercusiones, podemos concluir que, en un mundo lleno de misterios, los chimpancés siguen siendo un fascinante reflejo de nosotros mismos. Su capacidad de organización social, sus estrategias de poder y, por supuesto, su brutal agresión, sirven como advertencia de que la naturaleza, en toda su belleza y brutalidad, nunca deja de sorprender. Y, quién sabe, quizás la mayor lección que podamos aprender de esta historia es que, por muy civilizados que intentemos ser, la naturaleza, con sus ciclos de vida, muerte y poder, siempre está al acecho, lista para recordarnos la complejidad e imprevisibilidad de la vida silvestre. Este ataque no se olvidará fácilmente. Nos enseñó que, por mucho que nos alejemos de la naturaleza, ésta siempre estará a nuestro alrededor y dentro de nosotros, influyendo en nuestras acciones y decisiones. Estudiar este evento no solo es una lección sobre los chimpancés, sino también un reflejo de nuestra propia humanidad.